Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy seguimos con lo que llamamos Feria del Libro o Feria de los Libros, que reunimos un conjunto de libros de nuestros sociólogos y nuestras sociólogas. Así que bueno, estamos aquí en el subsuelo de la patria comunicacional, en el CEPIA y en la carrera de Sociología. Así que hoy tenemos a una invitada muy especial, se llama Verónica Jiménez Bolibó, muchos la conocemos, es investigadora del CONICET y profesora de esta casa, y escribió un libro, como siempre, inquietante, porque tiene que ver con dos temas que atraviesan la política argentina e inclusive que atraviesan nuestra propia carrera, que es el catolicismo y la militancia. De hecho, su título se llama Católicos Militantes, editado por Eudeva este año. Así que, Verónica, muchas gracias por estar acá y no sé, contanos esto de qué es ser católico militante. ¿Por qué pensaste este tema? ¿Qué es lo que de alguna forma vos te interpeló? Porque además son temas que nos interpelan, ¿cierto? De alguna manera. En lo que vos hace un rato decías, bueno, la Argentina es un país que se autodefine como católico en sus terceras partes. Así que, ¿cómo es esto de entrar en este mundo, digamos? Sí, decía que estos católicos militantes, son una minoría dentro del catolicismo, que además es realmente un mundo amplio y diverso, que en su interior tiene diferentes modos de ser católico. Es católico el que se dice católico, que por ejemplo se bautiza y después no vuelve más hasta que se casa por iglesia, hasta el que va semanalmente a la iglesia. El 75%, 76.5% de los argentinos se dicen católicos, pero estos católicos militantes además son una minoría que decide darle como un plus de identidad a su compromiso, y eso no lo hacen sueltos, sino que lo hacen enganchados en diferentes grupos, comunidades, agrupaciones, que se reconocen como católicas y que sin embargo afirman identidades particulares. Yo empecé a trabajar con ellos casi entrando por otro lado, porque lo que me interesaba era trabajar con la amplitud del catolicismo. Entonces, una de mis suposiciones era que se podía hacer un corte para esa amplitud que fuera un corte doctrinal ideológico. Entonces elegí grupos que estuvieran bastante alejados doctrinal e ideológicamente y en sus maneras de concebir la práctica religiosa. Elegí un grupo cercano a la teología de la liberación, los seminarios de formación teológica, otro grupo de la renovación carismática, que tienen como una relación muy emocional con su fe y que supone poner el cuerpo en esa relación con Dios. Y otro grupo más, que en realidad trabajé con dos comunidades, que son como bien tradicionalistas. Y a ellos no les gusta que les digan tradicionalistas, les gusta que les digan tradicionales, ¿no? Porque hay toda una disputa también por las palabras, hay campos semánticos que se construyen aquí. Estos grupos tradicionalistas reivindican otro tipo de genealogía, son el Instituto del Verbo Encarnado y la Federación de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, Federación se llamaban antes, o FASTA, como es la sigla. Yo empecé a trabajar con esto suponiendo que eso me iba a dar una idea de la amplitud. Y me encontré con otras cosas mucho más interesantes. Digo, como en toda investigación, uno abre una puerta, se mete y después se encuentra con otras cosas que cambian incluso las preguntas. Yo me encontré a los católicos militantes porque en estos grupos tan diversos encontré que había formas similares de construir identidades. Es decir, todos se preocupaban, por ejemplo, por cómo hacer para, de alguna manera, trazar límites entre esa comunidad y el catolicismo. Entonces, ¿cuál es la manera de trazar límites? Una de las maneras era, por ejemplo, trazar genealogías diferentes.
Entonces, algunos se reivindican, los seminarios de formación teológica reivindican a obispos asesinados, a Angelelli, a Ponce de León, a Romero de América, y otros, los de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y del Instituto del Verbo Encarnado, reivindican una genealogía que pasa más por los santos guerreros de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Santiago Matamoros, es decir, el que echó a los moros imponiendo un estado de catolicidad en España, y luego reivindican toda la idea de conquista. Ahora, lo que es interesante es que incluso en esos grupos tan tradicionalistas, esta idea de conquista se reivindica como encuentro. Entonces se construye una especie de idea de América Latina que no es solo la de la conquista, es la de la hispanidad, pero que retoma elementos de los pueblos indígenas para construir un hombre americano que es precisamente el lugar en donde ellos ponen el catolicismo verdadero. Todas estas diferencias me mostraron que estos grupos son grupos que afirman fuertemente la identidad de sus miembros a través de signos, de genealogías, de historias, de prácticas, el hecho de hacer determinadas cosas y no determinadas otras. Para los grupos carismáticos, por ejemplo, el hecho de ir todas las semanas a un grupo de oración donde ellos sienten que tienen un contacto directo con Dios, sin mediaciones, a partir de lo que el mismo grupo pone en escena como oración. Entonces, estos católicos que están en cada uno de los grupos sostienen esa fe, pero no la fe del catolicismo en general, sino la fe del catolicismo de esa comunidad. Y además están dispuestos a llevar las reivindicaciones, los principios y los valores de esa comunidad al espacio público. Eso es una de las cosas que me parecieron más importantes, porque yo vi cómo todos esos grupos se movilizaban hacia espacios que nosotros normalmente, desde un sentido común, diríamos que no son espacios religiosos. Por ejemplo, en uno de los seminarios de formación teológica se hizo una marcha por toda la ciudad de La Rioja en una especie de exigencia hacia el obispo y hacia las autoridades que retomaran el caso de Angelelli, y que en ese momento todavía no se hablaba de la posibilidad de que Angelelli fuera santo, ni siquiera se hablaba del juicio, que fue más tarde, pero evidentemente eso comenzó a funcionar como una presión. Los grupos carismáticos, IFASTA y el Instituto del Verbo Encarnado, se movilizaron y movilizaron a los estudiantes de sus colegios secundarios, por ejemplo, en contra de las posibilidades de, en aquel momento, que era el 2001, de sacar una ley de educación sexual en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, reivindicaciones en el espacio público. Y fácil movilización porque estas personas son militantes, tienen prácticas de lo que nosotros conocemos como militantes. Se juntan todas las semanas, hacen determinado tipo de acciones que sí, yo te cuento cuáles son las acciones, sin decirte si son católicos de la Renovación Carismática o si son militantes de la Facultad de Ciencias Sociales, vas a reconocer las mismas. Volantear, poner mesas, hablar con la gente, agarrar un micrófono y hablar en público. Son como las prácticas y los saberes militantes que estos grupos ponen en práctica. Y además, que históricamente han generado una cantidad tan grande de pasajes entre un espacio y otro, ¿no? Entre grupos católicos y grupos políticos y al revés. Porque uno siempre tiene, yo qué sé, en mi casa, por cierta tradición italiana, preguntaban por qué acá no hay una democracia cristiana. Mis tías que eran votantes de la democracia cristiana en Italia decían, muy acá quién votamos. Entonces, claro, buscaban un candidato católico, pero pasa que eran todos. Era muy difícil no encontrar un candidato católico, con los cuales después tuvieron que recortar otras identidades. Entonces buscaban al peronista o iban recortando otras formas. Ahora, ¿cuál es, un poco en relación a esto, cuáles un poco los vasos comunicantes? Porque me imagino que esta visibilización en el espacio público en algún momento terminan siendo también espacios de presión sobre los partidos políticos, sobre los gobiernos, no sé, un pasaje inclusive de reclutamiento militante, de cuadros. Sí,
Lo que pasa que eso tiene mucho que ver con el momento y con por dónde va cada una de las reivindicaciones en dos esferas que se acercan, se tocan, a veces tienen espacios de intersección, pero que se siguen moviendo según intereses o según capitales diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces estos mismos grupos, incluso de los grupos con los que yo trabajé, reivindicaron cosas completamente diferentes en el espacio público. Los seminarios de formación teológica estuvieron con la Marcha Federal, por ejemplo. Los otros, sin estar en contra de estos, pero reivindican todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que se dé educación católica en los colegios públicos en determinadas provincias. Y luego también, por supuesto, aparecieron cada vez que hubo un avance de ciertos derechos. Por ejemplo, en el matrimonio igualitario, por ejemplo, en todas las veces que se intentó discutir en el Congreso las cuestiones sobre el aborto, aparecen personas ligadas a alguno de estos grupos más tradicionalistas que son llamados como expertos. Entonces, ahí en las comisiones de ética del Congreso, por ejemplo, cuando se discuten estas cuestiones, siempre aparece algún experto católico, judío, musulmán, evangélico, porque se consideran que desde el espacio político se considera que todo lo que tiene que ver con el inicio y el fin de la vida también de alguna manera tiene que ver con discusiones que sostienen las diferentes tradiciones religiosas. Entonces son espacios que se tocan, a veces echan chispas uno y otro y a veces siguen como sus caminos paralelos. Es importante, pero es interesante lo que decías, pero en Argentina nunca hubo una superposición clara entre la identidad católica y la identidad partidaria en ningún partido. Como vos dijiste, los radicales son católicos, los peronistas son católicos, en Argentina hasta los comunistas son católicos, viste que eran los oponentes de la democracia cristiana en Italia. Entonces ahí, es interesante porque se juegan otro tipo de clivajes para separar. Bueno, obviamente Perón reivindicaba encíclicas de los distintos papas y después terminó en un conflicto importantísimo con la Iglesia Católica, que fue el conflicto más importante que hubo entre política y religión en la historia argentina. Y la verdad que tienen que ser estudiados estos espacios como espacios que se acercan y que se alejan, pero nunca superpuestos y nunca es posible pegarlos, ¿no? Hacer que estén relacionados, porque la verdad que son diferentes. Pero todos los intentos de construir un partido católico en Argentina fracasaron, pero no solamente, la democracia argentina es uno, pero hacia 1800 y pico hubo también otro intento ligado fin del siglo XIX, principios del XX, al Diario del Pueblo. También fracasó. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo viven ellos el tema de tener un papa argentino? Porque imagino que debe ser, uno en principio entiende que eso para ellos sería una especie de diferencial, ¿o no? Sí, no. ¿O es alguien alejado? No, alejado nunca, al revés. Es alguien muy cercano. Y todas las tensiones que se plantean son las tensiones de la cercanía. Es bastante sabido que uno puede establecer, por ejemplo, amistades con uno de otra agrupación, pero el de la agrupación propia, que se fue o que está del otro bando, es como más difícil, ¿no? Exacto. Y entonces con Francisco hay muchas cosas que pasan por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos grupos tuvieron relación directa con el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires en su momento. Enemistades, tensiones, y acercamientos, por supuesto, que cuando Francisco fue elegido papa estallaron de mil maneras. Por supuesto, todos los grupos lo primero que hicieron fue felicitar al papa argentino y estar contentísimos con el papa argentino. Ahora, dicho esto, después aparecen todas las tensiones de quien los conoce. Por ejemplo, lo de los seminarios de formación teológica, yo fui a algunas reuniones en ese momento y me acuerdo que la pregunta era
¿por qué este papa no será neozelandés? Porque si fuera neozelandés y va a Lampedusa a visitar a los migrantes, y va a las cárceles de menores de Roma a lavarles los pies, estaríamos todos contentos, pero nosotros sabemos cuáles fueron la historia de este papa con nuestro propio espacio. El grupo de los seminarios de formación teológica tenía a Orlando Llorio, uno de los 2 sacerdotes que estuvieron ahí Claro. en tensión, una tensión fuertísima con quien fuera el superior de la orden de los jesuitas en el momento en que ellos fueron secuestrados, Llorio y Jalix. Entonces, todo este espacio tenía un encono muy fuerte con Bergoglio, precisamente por su actuación en ese momento. Bueno, eso fue, digo, lo procesaron, lo vieron, lo revieron y evidentemente las posiciones de Bergoglio fueron separadas de las posiciones de Francisco, con las que por otra parte ellos están muy de acuerdo. Francisco es un líder internacional que en la sequía de líderes internacionales que sostengan algunas posiciones apenas progresistas, es tomado realmente como un ícono de determinados espacios de lucha, el trabajo por, digo, la unión con los movimientos sociales, sus declaraciones contra la pobreza y contra el capitalismo, que ojo, estas son más históricas de la Iglesia, ¿no? Todos los papas, por lo menos desde Juan Pablo II, tienen ese tipo de declaraciones, pero evidentemente esa cercanía y la imagen de Francisco encanta y a la vez tensiona. Bueno, genial. Y la última pregunta que ya tiene que ver con la cocina de tu tesis, porque claro, este libro es la publicación de tu tesis doctoral, que como me has dicho, ajustaste algunas cuestiones. ¿Y qué nos puedes decir de esta cocina? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo pensaste el campo? Mira, una de las cosas que yo hoy valoro más de ese trabajo de investigación tuvo que ver con el elegir diferentes campos y el poder hacer realmente un trabajo comparativo. La comparación de diferentes grupos católicos a mí me puso como una especie de casi te diría, reflexividad obligatoria sobre mi lugar en ese campo. Qué cosas yo decía de un grupo y qué cosas miraba en un grupo que eran las mismas que yo tenía que mirar en otro grupo, aunque cada uno de estos campos en los que me metía mostraban una imagen de sí mismos bastante diferente. Por ejemplo, cada vez que hacía entrevistas con los carismáticos, yo les preguntaba cómo te sentís, cómo es tu relación con Dios. Cuando luego empecé a trabajar con los tradicionalistas, yo siempre preguntaba por la estructura del grupo. Una vez que me encontré con todas esas... A cada uno les asignabas un prelugar. Un prelugar. O sea, si vos sos carismático, yo voy por tus sentimientos. Que no tenía que ver solamente con lo que yo pensaba del grupo, tenía algo que ver con eso, sino también con la imagen que el grupo pretendía dar de sí mismo. Claro. Ahora, cuando me di cuenta de ese diferente abordaje, tuve que volver al campo para volver a preguntar a los carismáticos por la estructura y a los tradicionalistas sobre qué sentían ellos. Y la verdad es que me sorprendí porque los carismáticos también tenían una estructura y una estructura muy desarrollada y los tradicionalistas sentían muchas cosas en su relación con Dios. Entonces, la sociología comparativa, la verdad que para mí fue como una especie de garantía de calidad en el abordaje. No estoy inventando nada, esto ya lo inventó Weber. Lo que pasa es que, claro, cuando uno va al campo y empieza a hacer un trabajo de investigación, se encuentra con cosas que ya las sabías del principio de la carrera, pero acá como que aparecen claro. en todo su esplendor. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, genial por el libro y gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes.